dónde están y no se sabe dónde están. Y de repente alguien les avisa que se lo llevaron. Mi abuela viajó a Pehuajó. El último recuerdo más real que tengo es el festejo de mi cumpleaños de 7. Estuvieron una semana en la ESMA y después los tiraron al Río de la Plata en los vuelos de la muerte. Soy Yamila Orane Bulit. Tengo el apellido de mi papá y de mi mamá y soy nacida en Buenos Aires. Nélida Raquel Bulit, Raquel le decíamos. Ella estaba viendo lo que pasaba y bueno, lo llamó a mi abuelo para que el 8 de diciembre del 77 me fuera a buscar al departamento donde vivíamos juntas. Mi papá vivía en otro lado, ellos estaban separados y ese abuelo era mi abuelo paterno. Y ese día, mientras mi abuelo me estaba trayendo a Junín en tren, ahí se estaba produciendo el secuestro con la desaparición forzada de mi papá, de mi mamá y de los 12 de la Santa Cruz. Tenía 7 años recién cumplidos. A mí los primeros momentos se me ocultaron, se mantuvieron así oscuros, porque mi abuela y mi abuelo no sabían qué estaba pasando. Yo estaba en Junín y de repente alguien les avisa, se lo llevaron. Creo que les avisa la persona que en ese momento vivía con mi mamá, una amiga que vivía con mi mamá. Poco tiempo duró esa incógnita, mi abuela que se iba, pero 7 años es bastante recién cumplido, aparte bastante difícil registrar esas cosas. Yo estaba tranquila en la casa de mis abuelos. Para mí la casa de mis abuelos en Junín acá siempre era un remanso de la vida un poco más desprolija que tenía en Buenos Aires, entonces, porque acá me llenaban de mimos, era todo para mí, era todo un exceso de cosas, y en Buenos Aires se vivía distinto, ¿no? Se vivía más restringido. Estaba con la cabeza en otra cosa. Y de repente, cuando empiezan las clases, marzo, o sea, 3 meses después, ahí es donde mi abuela me tiene que decir que me tengo que quedar a vivir en Junín porque mi papá y mi mamá, se lo llevaron, era lo que se decía en ese momento. ¿Dónde están? Y no se sabe dónde están. Y mi abuela, que empezó a viajar todas las semanas a Buenos Aires, que eso era como otra pérdida. Cada vez que ella se iba los jueves a la marcha de Plaza de Mayo era como otra pérdida porque, claro, imagínate, no sé, yo me imagino, ¿no? Ahora me pienso, una nena de 7 años, con los padres que de repente no están más, que no se sabe dónde están, porque en eso nadie me engañaba, que mi abuela los estaba buscando, que mi abuelo estaba desesperado acá en la casa, prendiendo una vela y llorando por todos los rincones, y mi abuela, como pasó en muchas familias, ¿no? La madre, la más fuerte, la que salió, la que hizo lo que pudo y salió. Y enseguida, ¿no? Pero tomar como más, con más claridad, creo que ahí ya tenía 12, 13 años, porque empezaron a ver varias personas con este mecanismo que tenían de que algunas personas detenidas desaparecidas en la ESMA los soltaban para que contaran. Entonces una de las personas que tuvo contó y después varias, y ahí es como que nos empezó le pudimos dar más forma a todos en la familia, tanto mi mamá como mi papá, como las 2 monjas francesas, como Azucena Villaflor de Vicente, que es la primera madre de Plaza de Mayo, y el resto del grupo de los de la Santa Cruz. Estuvieron una semana en la ESMA, una semana, y después los tiraron al Río de la Plata en los vuelos de la muerte. Me imagino que dentro del caos, con bastante suerte, porque tanto mi abuela como mi abuelo suplieron la función materna y paterna, y el hermano de mi papá, que vive acá en Junín, mi tío, también. Mi abuela, que creo que fue categórica en cómo fui desarrollándome yo en este sentido, siempre estuvo entera, triste pero entera, angustiada pero entera, y siempre con amor. Pero siempre con amor, siempre en una lucha permanente. Era tremendamente inteligente, muy culta, muy capa. Siempre el mensaje era que no es con resentimiento, que es con la justicia, que no es con la venganza, y siempre luchó y viajó, y fue de la línea de Madres de Plaza fundadora, después siguió con esa línea también. Mi abuela viajó a Pehuajó,
ahí enseguida, yo te diría que ni bien empezó a presentar habeas corpus, que no habrá sido en diciembre del 77, pero habrá sido en marzo del 78, empezó a presentar habeas corpus y viajó a Pehuajó porque se necesitaba al principio que un familiar presentara el habeas corpus. Entonces ella quería presentar por mi papá y quería presentar por mi mamá a través de un familiar. Y ahí, bueno, ahí no hubo buena recepción y bueno, el resto de la familia no la recibieron. Ahí no hubo una buena recepción. Entonces mi abuela, no sé por qué mecanismo de vericueto legal, pudo empezar ella a presentar. Y siempre que presentaba de mi papá, presentaba de mi mamá. Al no haber otro responsable, entiendo yo, que pudo empezar a hacerlo ella. Poco tiempo después, las marchas de Plaza de Mayo de Buenos Aires, que eran los jueves, se empezaron a replicar acá en Junín. Y mi abuela y otras madres eran las más movilizadoras. Entonces todos los jueves se producía la ronda. Hace unos años hicieron también un homenaje recordatorio y acá están las placas de los desaparecidos de Junín, que están acá en esta plaza también. Como sé que en Pehuajó también, porque a mí me han contado y me han mandado recordatorios también, está la de mi mamá. El recuerdo más real que tengo es el festejo de mi cumpleaños de 7, que fue el 28 de octubre y esto fue el 8 de diciembre. El cumpleaños que mi abuela me había mandado a Buenos Aires una torta de Blancanieves y los 7 enanitos que había hecho ella y entre mi mamá y mi papá habían decorado todo el departamento chiquitito con la Blancanieves y bueno, y me acuerdo de mi papá siendo como de anfitrión a todas mis amiguitas de la escuela y jugando en el departamento y girando y rotando, bueno, y mi mamá por ahí. Esa es la última escena real que me acuerdo. Todos nos movíamos en colectivo y que ella me pedía, como me pedía muchas veces, que me quede callada, ¿no? Que no hable y que por la misma situación que ellos, los luchadores por los derechos humanos, estaban viviendo, que alguien nos estaba como persiguiendo. Entonces tenía que quedar calladita, quietita así, en el colectivo, no, ni mirar para un lado ni para el otro. Eso es algo que también lo recuerdo real. Conocen de ella y de su movimiento político y de cómo se acercó a familiares ahí de la iglesia de Santa Cruz y de las cosas que hacía y de que tenía una personalidad que se subía a un banco acá de plaza. Eso me lo describieron, que se subía a un banco de plaza y que hablaba y que llamaba y que era arengadora, podríamos decir. Pero a mí no me conocen porque son personas que a mí no saben cómo soy yo. Eso desde el punto de vista de la personalidad. Desde el punto de vista de la estética, supuestamente somos muy parecidas. Era morocha, de pelo largo, una tez trigueña, ojos grandes y claros. Me acuerdo bastante de ella en eso. Y me llevaba y me traía a distintos lugares y actividades, la escuela, actividades complementarias, la calecita, la plaza. Me acuerdo muchas actividades con amigos de ellas, que yo creo que era más la movida política, sí, realmente creo que era eso. Yo hago algún tipo de registro generalmente esos días de la historia de mi papá, de mi mamá, y quizás participo muchas veces, otras no, de alguna manera participo en el recordatorio. Para mí siempre es como un homenaje y un recordatorio de lo vivido, donde siempre traigo a mi abuela porque creo que es lo mejor que me pasó en toda esta situación. Es muy importante conocer lo que pasó, interesarse por lo que pasó, tratar de tener una opinión, leer acerca de lo sucedido, tratar de conocer a la gente que estuvo, a las personas, ¿no? Profundamente, a las personas que estuvieron detenidas, desaparecidas, a algunos, a los más cercanos, a los que se pueda, no quedarse con lo que se dice por ahí, tratar de implicarse, de investigar, de conocer, que no transmitan un mensaje de odio, que creo que no es por ahí, que creo que es a través de buscar la justicia, de que no se olvida, de que no... Las cosas, no puede pasar cualquier cosa, que no está permitido que pase cualquier cosa, que si se comete cualquier delito de cualquier tipo, como estos que son atroces y que son de lesa humanidad, deben ser juzgados.
cómo cada uno de nosotros lo podemos en este momento transitar y llevar, y otros sobrellevar, y otros tiene que ver con la crianza, con el acompañamiento, con lo que se pudo. No creo que tampoco estén dadas las condiciones como para pensar en una situación así, que se repita algo así. No lo creo. Nunca más. Justicia. Ni olvido, ni perdón, justicia.